Hola palaceras y palaceras, bienvenidos a un video más de Ale Palacio. En el video de hoy vamos a hablar sobre el coronavirus. Va a ver un video diferente porque vamos a hablar sobre el coronavirus. Y con el día de hoy estoy con la doctora Luzmila Leal, que nos va a hablar sobre el coronavirus, ¿verdad, señora? Bienvenido al canal de Ali Palacio, doctora. Gracias, Ali. Me encanta poder ayudarte. Es un interés que tienes muy importante para la comunidad, no solamente larense, sino venezolana y del mundo, porque es importante en este momento tener clara y tener una información real. En las redes hay información valiosa, pero también hay información que no es cierta. Entonces, muy orgullosa de ti y del interés que tienes por todos. Gracias, Luzmila. Desde hace tiempo yo he querido entrevistar a una doctora profesional porque el tema del coronavirus desde a finales de diciembre estamos viendo sobre el coronavirus que se está expandiendo por todo el mundo y la mayoría de la gente no sabe qué es el coronavirus, doctora. Bueno, mira, el coronavirus es un patógeno que realmente ha vivido con los seres humanos porque existen 6 cepas ya conocidas de virus, de coronavirus. Lo que sucede es que esta cepa es nueva, es una cepa. Siempre ha existido el contagio entre humano y humano. Sí. Con esta cepa cambia porque el paciente cero se contagia desde la transmisión de animal a hombre, sí, cosa que no es lo común. Y por eso es que hay una mutación en este virus que pasó de animal a hombre y posteriormente de ser humano a ser humano. Esto fue, todos sabemos, en Wuhan, en la China. En el mercado de Wuhan, en China. Perfecto. Fue el que fue paciente cero. El paciente cero por comer algo o fue contagiado. Sí, es un mercado por haber comido animales exóticos sin control sanitario. Como murciélago, comió tal vez murciélago y ahí comenzó el paciente número 0. Sí, de hecho, pues en los primeros casos fueron una alarma para un médico otorrino que vio la frecuencia con que estaban llegando pacientes con los síntomas, los cuales son fiebre muy alta, fatiga, dificultad para respirar y tos seca. Pero era mucha la cantidad de personas que llegaban al centro de salud e incluso empezó a observar que esos pacientes se complicaban y llegaron hasta morir. Al punto que este médico se contagia y posteriormente, lamentablemente, él fallece también. Sí, también ese médico falleció en febrero, si mal no recuerdo, allá en China. Y además eso se está expandiendo por todo el mundo. Ya lo estamos viendo por Europa, por Estados Unidos y hasta Sudamérica lo estamos viendo, pero el coronavirus dice que no soporta el calor, el coronavirus. Entonces explícanos porque en África hay pocos contagios. Bueno, mira, se declaró, la Organización Mundial de la Salud esta semana declaró que es una pandemia, no es una epidemia, ya es una pandemia. Ya es una pandemia. Sí, ¿qué significa? Que hay más de 114 países en el mundo, prácticamente el mundo entero, tiene pacientes ya diagnosticados y sí es verdad que este virus está envuelto en una gotica de tamaño mediano, sí, y que se contagia de persona a persona y que ella sobrevive en climas que tienen 10 grados hasta menos. Puedes vivir pues, de hasta 21 días. Y en los climas cálidos, que pueden tener entre 23, 24, hasta 27 y 30 grados, sí, él no dura más de 24 horas. Eso es una ventaja para los países de Latinoamérica y de los países del continente africano, e inclusive el continente también de Australia. Pero nosotros sí, porque son climas muy áridos.
Entonces es muy fuerte el clima, pero pueden llegar casos. Aquí lo más importante es conocer que nosotros debemos tener medidas de precaución, porque para nadie es una mentira que ya son más de 100.000 personas, más de 124.000 personas en el mundo. Pero uno dice, bueno, pero es que el mundo tiene más población, pero es que la difusión del mismo es muy rápido. Una persona puede transmitirla de 3, 4 hasta 5 personas más, es muy rápida, y el problema está basado en que hay una población muy susceptible a presentar el coronavirus, a complicarse e incluso llegar hasta la muerte. Y estamos hablando de los pacientes mayores, porque en la gente joven y en los niños, por lo menos en la gente joven, en los de 40 años, en menos del 20% están contagiados. En los niños no hemos visto prácticamente casos. Los niños lo transmiten, pero su sistema inmunológico está tan desarrollado, igual que lo de ustedes los jóvenes, que el coronavirus logra vencerlo en el organismo, pero no sucede lo mismo en los pacientes mayores de la tercera edad que están inmunosuprimidos, como pueden ser los hipertensos, los diabéticos, pacientes con SIDA, los pacientes desnutridos, pacientes con insuficiencia renal, los cardiópatos en general, las embarazadas y los niños con enfermedades importantes como la hemofilia. Y niños también que tienen SIDA. Entonces todos los pacientes que tienen el sistema inmunológico comprometido, al presentar esa enfermedad, corren un gran riesgo de complicación e incluso de llegar a la muerte. Ahora, y también si vemos los números de las personas que ya no tienen el coronavirus, ya son más de 60.000 personas sin el coronavirus. Bueno, sí, eso es importante también recalcarlo, muy importante, Ali, porque sí hay personas que se recuperan. Sí. En muchas personas jóvenes pudiera pasar como una gripe. ¿Cómo te das cuenta de que tienes una gripe que pudiera ser diferente a una gripe común, a un caso de influenza? Bueno, porque este es un cuadro con fiebres altas, con tos seca, dificultad para respirar y fatiga. Sí. Y posteriormente, esto lo puede tener un cuadro, pero siempre hay una epidemiología sumada a la clínica. Y la epidemiología es aquella que se ve en los pacientes que han viajado y están llegando, por lo menos en el caso de Venezuela, sí, vienen de países como puede ser la China, Europa, que tenemos Colombia, que hay casos positivos, Brasil, Estados Unidos. Entonces esta parte debemos de manejar la epidemiología con mucha seriedad. En el aeropuerto Maiquetía están llenando unas fichas, una encuesta epidemiológica, y si la persona, fíjate, Ali, llega del país sin síntomas, pasan 14 a 21 días donde él no presenta ninguno de los síntomas ya nombrados, pero está transmitiendo la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que le pedimos a las personas que hayan viajado a los países donde hay casos positivos? Mantenerse en cuarentena, 14 a 21 días. Ese es el tiempo en la casa, resguardado, cuidado a su familia. Exacto, mi amor, así es. Cuando llega colocarse en un área aislada, no contaminar a los miembros de su familia y a su vez a la comunidad circundante del mismo, porque esa persona, repito, debe estar en cuarentena de 14 a 21 días, porque es el tiempo donde él puede ser asintomático pero transmitir la enfermedad. Entonces esa parte es importante, y si la persona presenta síntomas, que de paso puede ser síntomas, como ya te lo dije, bastante fácil de identificar, como es la cefalea, el dolor de cabeza, la fiebre alta, tos seca y dificultad para respirar, pues se trata de forma sintomática, porque no existe todavía la vacuna. Muchísimos laboratorios de cuarto nivel están trabajando en países como la China, Francia, Estados Unidos, que están trabajando para la creación de la vacuna. Entonces es sintomática, pero si a ustedes los síntomas avanzan hacia una dificultad respiratoria mayor, cuadros de diarrea,
y empieza a presentar inapetencia, no comen y puede llegar hasta deshidratarse, ellos tienen que consultar inmediatamente a un centro de salud, a su médico de confianza, buscar ayuda. Si este cuadro se complica, es hospitalizado y, repito, por clínica y la epidemiología del paciente, se toma la muestra, que es el exudado faríngeo, secreción nasal, y con un kit especial, y esta muestra es enviada al Instituto Nacional de Higiene, Rafael Rangel, quien tiene los kits, y determinará si el caso es positivo o fue un falso caso, considerado todavía en duda, pero hasta que no tengamos ese examen confirmatorio, no puedes descartar que pudiera ser un coronavirus. Y además de eso, para recalcar en España el tema de la cuarentena, porque la cuarentena, algunas personas le tienen miedo a la cuarentena, que la encierren en su casa o en una clínica o un hospital. Por ejemplo, mi hermana está en España, está trabajando en un centro de pediatría y ya el día de hoy ya lo cerraron por decreto, porque ahora tienen que resguardarse en su casa, porque ya en España ya van más de 5.200 casos del coronavirus y tiene como 132 muertos allá en España, hoy 13 de marzo, y eso es incluso el tema de la cuarentena. Fíjate que está pasando en España en caso a Italia. Por eso es que el gobierno español, lo que tú acabas de explicar muy bien, tomó medidas más drásticas, porque de repente la gente no lo veía con tanta seriedad, pensaban que era una simple gripe, y no es así, no es una simple gripe. Y también el pánico. El pánico se lo crea de verdad la mala información, Ali. Tiene que haber personas, tenemos la organización, la fuente donde se puede buscar en las redes es la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de Salud, e incluso las sociedades científicas, como por ejemplo en Venezuela, la Sociedad de Pediatría y Puericultura, la Sociedad de Epidemiología, la Sociedad de Medicina Interna, porque existen muy buenos artículos y muy buena información que son serias, y en esa es la que nosotros tenemos que apoyarnos. Exacto. Y ahora centrarnos en Venezuela. Esta mañana dijeron que hay 2 casos confirmados en Miranda, pero ¿cuándo sospechosos aquí en Venezuela? Bueno, sospechosos pueden haber muchos, lo acabamos de decir, pero también es importante que la gente tome conciencia, y si tiene síntomas debe avisar. Debe avisar, porque está contaminando, vuelvo a repetirlo, a su familia, a su entorno, y está arriesgando entonces su vida, porque se puede complicar y llegar hasta la muerte. Porque no solamente vamos a ver que es fiebre, dolor de cabeza, pudiera haber dolor de cabeza o no, no hay al inicio un dolor de garganta, hay una tos seca y una fatiga. Posteriormente se suma el dolor de garganta, se suma la inapetencia, cuadros de diarrea, y si el paciente se complica puede llegar a la insuficiencia renal e incluso a la muerte. Pero tenemos también algo importante que resaltar en la clínica, y que es que puede llegar el paciente a la neumonía, que es una neumonía que puede ser definitivamente fatal para muchos pacientes inmunosuprimidos, porque es una neumonía que es bilateral y puede causar incluso también derrame pleural bilateral. Entonces esto es importante tomarlo en cuenta. Doctora Lumina nos va a hablar sobre los requisitos para no tener... Sí, las medidas preventivas son sencillas, son muy sencillas. Debemos de lavarnos las manos, tener el hábito de lavado de manos todas las veces que sea necesaria en el día, con agua y jabón. Un lavado efectivo, un lavado en palmas, el dorso, entre los dedos, y fregar, hacer este movimiento con la palma de las uñas, para que, por favor, hacerlo de manera efectiva. ¿Cuándo debemos lavarnos las manos? Cuando vamos a manipular alimentos, cuando atendemos un paciente, cuando nos tocamos, que no se debe hacer la cara y lavarnos la cara, al contrario de estar
no debemos de tocar si tocamos superficies y tenemos la posibilidad de que ahí esté el coronavirus, entonces lavarnos las manos inmediatamente, no llevarnos las manos a los ojos, a la nariz ni a la boca. Esto es básico, y si vas a toser, si tienes tos o estornuda, debes de hacer lo que es el taparse con etiqueta, que es hacer esta flexión, porque es importante. Se usa servilletas, debe ser desechable y eliminarla inmediatamente. Y ya en China el saludo de codo ya se popularizó el saludo. Yo sugeriría que no nos tocáramos, sugeriríamos que mantuviéramos un saludo a distancia. ¿Por qué te digo esto? Porque se sabe que cuando se tose o se estornuda, la distancia que puede alcanzar ese estornudo, la salida de la gota donde va el coronavirus, puede llevar de 1, 2 y hasta 3 metros. Entonces yo estornudo, imagínate la distancia en la cual está llegándole a la persona el coronavirus. Y otro mito que también que la gente lo dice mucho, es el tapaboca. Es importante, estamos observando que en muchos países todo el mundo usa tapaboca, pero mientras la gente no tome conciencia de que si tiene síntomas debe de usar un tapaboca, entonces el resto de la población entra en pánico, entra en temores, incluso no infundidos, sino temores propios de que si la otra persona no se cuida, yo debo de protegerme. Y por eso que las personas cargan los tapabocas. Entonces, es un tapaboca que es desechable, no podemos estarlo usando todo el tiempo, más si tienes tos y estornuda, tú debes de eliminarlo y volver a colocarte otro, porque ahí en ese tapaboca se va a quedar esa gotica. Entonces vas a transmitirlo en el momento que lo retires, si lo tienes muy húmedo. Entonces el tapaboca, hay unos que son, que es el M19, que es el especial, que es duro, que cubre completa la nariz y la boca, pero hay los que son sencillos. Pero no, de verdad que no le puedo decir a la gente que no lo use, porque repito, si no tiene conciencia la persona que tiene síntomas, el que está enfrente de él tiene temores. Entonces eso es lo que hace, y ha ocasionado que en el mercado pues exista una compra bastante grande de tapaboca, de gel, que el gel antibactericida es muy importante. Si no tenemos agua y jabón, podemos usarlo todas las veces que sea necesario, y eso también nos va a ayudar. Bueno, hacen, doctora Lumelda, gracias por estar en este video conmigo y explicar a la audiencia de este canal que es Ali Palazzo, que es el coronavirus, porque las personas ya tienen un pánico que cuando llegue el coronavirus a su país o a su ciudad, se va a contagiar y a morir. Claro que no, pero si se cuida, no puede pasar nada. Si usted se cuida, no va a pasar nada, no le va a llegar el coronavirus a usted si uno se cuida, ¿verdad? Más correcto no pudo haber sido lo que acabas de decir. Bueno, para terminar con este video, voy a dejar las redes sociales de la doctora Luzmila Leal en la descripción, y no se olviden de buscarnos en las redes sociales, en Instagram como Ali Palazzo 97, y suscribirse a este canal que es Ali Palazzo, porque cada semana tenemos un tema distinto para su aclaración, y también vamos a tener temas que a las personas les gusta, y vamos a ponerlo y grabar aquí en este canal. Bueno, nos vemos, chicos, bye bye. No.